Funciones racionales. Sabemos que una función racional es aquella que está formada como una fracción. En este caso, una función racional va a tener un nominador, una función que en este caso le vamos a denominar como p de x, y otra función como denominador que le vamos a llamar q de x. Una función racional nos genera una gráfica de este tipo. Vamos a ver directamente en nuestra graficadora el ejemplo que tenemos. 1 entre x menos 5. Toda función racional nos va a dar dos curvas de este tipo, que parece que hay cierta simetría entre un lado y el otro. Si yo agarro y coloco una línea vertical directamente de este lado, vamos a ver una simetría por aquí y por acá, generando dos curvas de esta manera. Bueno, eso es lo que genera una gráfica de una función racional. Esta misma se puede ir moviendo dependiendo de diferentes elementos y situaciones. Para ello tenemos que identificar algunas cosas. Algo importante también de tomar en cuenta en una función racional es que en estos casos particulares el dominio no puede ser cualquier número racional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ni siquiera racional, una disculpa, cualquier número real. Porque si nos percatamos directamente, al estar compuesto de una función, el denominador, va a haber un punto en nuestra función racional que si nuestro denominador al reemplazar la x nos da como resultado 0, va a tronar nuestra función, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todos sabemos perfectamente que no existen las divisiones entre 0. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, descubrimos que x menos 5, que es nuestra q de x, si yo le doy el valor de 5, automáticamente va a hacer que mi función truene, falle, ya, caput, ya no funcionó. Entonces aquí podemos definir que el dominio va a ser directamente cualquier número real excepto 5, definido de esta manera. Perdón un poco por los cuadros, lo bueno es que el programa automáticamente lo pone más bonito. Esto es lo que conoceríamos como el dominio de esta función. También, si se acuerdan un poco y elevamos un poco el grado de nuestra función que está como denominador, es decir, nuestra función de abajo, que no se les olvide, podríamos recordar un poco los temas anteriores y entender los ceros de las funciones. Si aquí tenemos una función cuadrática, tendríamos que descubrir con qué valores nos da 0. Y esos valores donde esa función nos dé 0, automáticamente son aquellos a los cuales el dominio de nuestra función no puede para nada adquirir. Ahora, nuestras funciones racionales también tienen algo particular. Existe algo llamado asíntota. Una asíntota es una línea recta a la cual nuestra gráfica jamás, pero jamás la va a tocar. Digamos que nuestra gráfica y esas asíntotas como que no se llevan muy bien. Sí se ven y se tratan, pero no se tocan para nada. Aquí podemos observar que pareciera que cuando nuestra gráfica llega al número 5, nuestra función se eleva hasta el infinito o decrece hasta el infinito, hacia el infinito negativo. Este número 5 que hallamos aquí es lo que podremos conocer, si dibujamos una línea ahí, es lo que podremos conocer como nuestra asíntota vertical. ¿Cómo descubrimos una asíntota vertical? Pues es muy sencillo. Simplemente vamos a tomar nuestra q de x, que aquí ya lo tengo, y vamos a despejarla. En este caso es muy sencillo, puesto que nuestra q de x es x menos 5.
simple binomio que está compuesto de grado 1, muy sencillo, que para descubrir los ceros de esas funciones o las raíces de esas funciones, lo único que tengo que realizar es eso, despejar nuestra x. Entonces, si despejo nuestra q de x igual a x menos 5, va a resultar que x igual a 5 en x igual a 5 nos va a dar esta línea vertical, también conocida como asíntota de la función. Y aquí podemos observar lo que les estoy comentando, que por más que nos vayamos hacia arriba y por más que subamos, inclusive le puedo bajar el zoom a la pantalla y pareciera que se unen, pero en realidad estas líneas jamás se van a tocar, nunca de los nunca. Digamos que se odian un poco como yo y mi ex. Bueno, en realidad no le odio. Pero bueno, eso es lo que podríamos conocer como nuestra asíntota vertical. Ahora, también existe una asíntota original, pero para ello tenemos que ver un poco más sobre los atributos de nuestras diferentes funciones, p de x y q de x. P de x le vamos a componer de esta manera: a la n por x a la n más a la n menos 1 por x a la n menos 1, etcétera, 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 hasta llegar a la 0 por x a la 0. Recordemos que cualquier número elevado a una potencia 0 nos va a dar 1, multiplicado por otro número, que en este caso a es una constante. Estos índices, esta n en este caso es un índice. Esos índices particularmente solo es para diferir, son diferentes son diferentes números constantes, es decir, diferentes números que nunca van a cambiar. Como les estaba comentando, x a la 0, es decir, cualquier número elevado a una potencia 0 nos va a dar 1, multiplicado por la constante nos va a dar la misma constante. En este caso particular tenemos que nuestra función p de x es a la 0 por x a la 0. En el caso, nuestra a índice 0 es igual a 1. En el caso de q de x la vamos a componer de esta manera: b a la m por x a la m más b a la m menos 1 por x a la m menos 1, etcétera, 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 más b a la 0 por x a la 0. Aquí automáticamente podemos entender en esta función q de x que nuestro índice vale 1, m vale 1, es el mayor valor que va a tener m. En el caso de nuestra q de x, en nuestra p de x, el valor de n va a ser 0 porque no tiene un mayor grado. M y n son los grados, o le podremos llamar los grados de nuestras funciones. B y A son diferentes constantes, es decir, B1, B2, B3, B4, etcétera, 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 que van a tener diferentes valores. Aquí podemos entender lo siguiente. Esto es importante para poder llegar a estas conclusiones. De aquí podemos entender dos cosas que se van a relacionar directamente con nuestra n y nuestra m, es decir, los grados de nuestras funciones. Y vamos a comprender lo siguiente. El primer caso se da si n es mayor a m. En este ejemplo que tenemos aquí, podemos observar que n es igual a 0 y m es igual a 1. Por lo tanto, pues no se cumple esta función. Si se cumpliera que n sea mayor a m, ahí definimos que no existe, déjenme escribirlo porque
así con esto no va a ser tan sencillo. No existe una asíntota horizontal. Muy bien. Si n es mayor a m, no existe una asíntota horizontal. Bueno, ¿cuál otro caso podríamos tener? El número 2, que n sea igual a m. Es decir, que mi p de x y mi q de x sean funciones con el mismo grado. Aquí tampoco se cumple esta función. En el caso particular de que m y n sean funciones con un mismo grado, que p de x y q de x sean una función con el mismo grado, es decir, n y m sean iguales, vamos a entender que la asíntota horizontal va a ser, esto sí lo voy a tener que escribir, permítanme un momento, va a ser igual a f de x, le vamos a llamar f de x por decirle de alguna manera, igual a el índice, el primer índice a la n entre b a la m. Es decir, vamos a tomar los primeros términos que multiplican a nuestras incógnitas y los vamos a dividir. Eso automáticamente nos va a dar nuestra asíntota horizontal. Pero el tercer caso, que es el que en este ejemplo nos compete, tenemos que n es menor que m. En este caso, con este ejemplo, se cumple esa función. Por lo tanto, aquí vamos a entender que nuestra asíntota horizontal va a estar en y igual a 0. Es decir, la asíntota se va a encontrar siempre y cuando el valor de y sea 0, es decir, sobre nuestro eje de las abscisas, es decir, el eje de las x. Aquí tenemos la gráfica de nuestra función, que es esta que encontramos acá. Vamos a poner y igual a 0 y nos va a dar esta línea. Le voy a subir esta línea gris. Le voy a subir un poco el grosor a la línea en la gráfica para que lo podamos apreciar un poco mejor. Vamos aquí directamente y le subimos el grosor. Creo que también sería importante cambiarlo a un color gris para que lo veamos, lo apreciemos mejor y no perdamos directamente nuestro eje. Aquí vemos esta asíntota. En este caso particular, en este ejemplo, podemos encontrar que se cumple la tercera opción. Nuestra m es mayor a nuestra n o nuestra n es menor a nuestra m. Es lo mismo. Por lo tanto, se entiende que hay una asíntota horizontal en el origen del eje de las x. Es decir, aquí vamos a apreciar cómo después del 5 hacia la derecha, nuestra gráfica se va a extender al infinito. Va a tender a llegar a un valor aproximado al 0, pero jamás va a tocar el 0, es decir, nunca va a tocar este valor. Mientras todo número menor a 5, nuestra gráfica va a tender de un número negativo a acercarse a nuestro valor 0, pero nunca lo va a adquirir, jamás. Por más que lo intentemos, nunca va a adquirir el valor 0, porque no se pueden tocar. ¿Qué es lo que sucede? Si adquiere el valor 0, nuestra gráfica truena, falla todo y el universo se puede explotar.
y sabemos que eso no va a suceder. También existe un caso particular, la asíntota oblicua. En este caso, vamos a ver qué es lo que sucede. Siempre va a haber una asíntota vertical, pero cuando ya habíamos comentado el primer caso, que nuestra n sea mayor a la m, ya no va a haber una asíntota horizontal, sino una asíntota oblicua. Pero antes de pasar a ese caso, quiero que entendamos qué sucede en el otro caso que no vimos, que es este, que nuestra n y nuestra m sea igual a 0. Para esto, esta parte ya la voy a dejar un rato y nos vamos a ir a nuestra graficadora. Voy a borrar todo esto y vamos a observar una nueva función. Vamos a decir que nuestra función está compuesta por x más 2 entre x menos 4. Muy bien. Aquí podemos ver esta gráfica que nos acaba de dar. Vamos a cambiarle el color. De un momento, a ver si me deja seleccionar. Excelente. Y vamos a cambiarle a un color rojo a la gráfica. Vamos a hacerla también un poco más gruesa para que la podamos apreciar mejor. Muy bien, aquí podemos ver nuestra gráfica, la gráfica que se generó. Si yo tomo en cuenta nuestra q de x, que recuerden que q de x es la función de abajo de nuestra función racional, repito, una función racional está compuesta por una función, una fracción hecha por dos funciones. Una p de x, que es el nominador o la función de arriba, y la q de x, que es el denominador o la función de abajo. Nuestra asíntota vertical, en este caso, tenemos que nuestra q de x es x menos 4. Si despejamos esa q de x, hallaremos que en x igual a 4 podríamos hallar nuestra asíntota vertical. Vamos a subirle el grosor para que se aprecie mejor. Y este es el punto donde nuestra gráfica, por más que se eleve al infinito hacia arriba o al infinito hacia abajo, es decir, al infinito positivo o al infinito negativo, nunca lo va a tocar. Jamás se van a tocar porque se caen mal. Pero aquí la diferencia es que vemos que nuestra p de x y nuestra q de x ambos tienen el mismo grado, es decir, lo que ya habíamos visto compuesto en este caso, n y m tienen el mismo valor. Entonces entendemos que la asíntota horizontal va a ser an entre bm. Y aquí, ¿quién es an y quién es bm? Bueno, an es el número que multiplica la x y bm es el número que multiplica la x de abajo. Bueno, sería 1 entre 1, es decir, 1 entre 1 es igual a 1, y igual a 1. Nuestra asíntota horizontal se encuentra en 1. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Recuerden que esto nada más se cumple cuando ambas funciones tienen el mismo grado, tanto la función de arriba como la función de abajo tienen el mismo grado. Entonces aquí ya abarcamos y ya entendemos lo siguiente. Cuando la función, el denominador, q de x, tiene un grado mayor a la p de x, nuestro nominador. Cuando q de x y p de x tienen el mismo grado. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nuestra q de x y nuestra p de x tienen nuestra q de x, es un grado menor a nuestra p de x? ¿Qué es lo que pasa? Según lo que ya habíamos visto, no tienen una asíntota horizontal. En ese caso, van a tener algo que se le denomina como una asíntota oblicua. Una asíntota oblicua. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo para poder apreciarlo y entenderlo mejor. En este caso particular, nuestra f de x va a ser igual, déjenme ponerlo, f de x va a ser igual a x cuadrada
más 2x más 4. Ay, creo que desactivé. Ahí está. Déjenme seleccionar y poner la división. Y todo va a estar dividido entre una simple x. Muy bien. Parece que no se ve. Vamos a hacer una pequeña corrección aquí. Muy bien. Y ahora sí, ya podemos ver mejor nuestra gráfica. Aquí es una gráfica un poco más extraña. ¿Qué es lo que vemos? Nuestra gráfica, la parte de acá se mueve para arriba y esta de acá se mueve para abajo, generando dos curvas de esta manera. Ahora, aquí no hay una asíntota horizontal. Sí tenemos una asíntota vertical que, como siempre ya les había comentado, se saca despejando Q de X. Como aquí nuestra Q de X simplemente es X, pues sabemos que se encuentra en el origen. Nuestra asíntota original es en X igual a 0. Vamos a aumentar el grosor de esta línea para que la podamos ver mejor. Ok, por más que lo intentemos, aquí pareciera que se unen, pero recuerden que en realidad nunca se unen. Esta es nuestra asíntota, esa línea vertical a la cual nunca va a tocar nuestra gráfica. Pero entonces, ¿qué sucede? No hay una asíntota original, o no hay una asíntota horizontal, disculpen. Aquí vemos que pasa algo un poco más extraño. Pareciera, si nos imaginamos bien, que hay una línea imaginaria entre estos dos. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder encontrar. Aquí lo que tenemos es una asíntota oblicua. Y vámonos más para acá para entenderlo. Aquí tenemos que nuestra p de x es x al cuadrado. Déjenme copiar directamente de acá, a ver si me deja. Vamos a copiar esto para que sea más sencillo escribirlo. Bueno, podemos entender lo siguiente: es x al cuadrado más 2x más 4, todo dividido entre x. Se entiende ligeramente. Para hacerlo un poco mejor, vamos a hacer esto para poder entenderlo y verlo de la manera en la que ya estamos acostumbrados. Voy a poner lo siguiente: x más, vamos a darle aquí un pequeño espacio, 2 por x más 4. Muy bien, vamos a agregar otro texto donde le vamos a poner un 2, que vamos a hacer más pequeño y lo colocaremos aquí. Muy bien. Ay, no me deja colocarlo. Vamos a moverlo lentamente. Vamos a ver si... Ahí está. Aquí ya creo que ya lo podemos entender mejor, ¿no? X cuadrada más 2x más 4. Muy bien. Vamos a dibujar nuestra línea que indica que es una división, o en este caso particular le vamos a llamar que es una función, o para ser más específicos, una función racional. Y abajo simplemente tenemos una x. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. No tenemos más. Esa es nuestra función f de x. Ahora, ¿cómo descubrimos nuestra asíntota oblicua? Pues muy sencillo, vamos a realizar la división que podemos hallar acá. En este caso tenemos x cuadrada más 2x más 4, es decir, esto es lo mismo que decir x cuadrada entre x más 2x entre x más 4 entre x. Muy bien. Ahora, aquí sabemos perfectamente que estas x se van a cancelar y esta x va a dividir a la de arriba, le va a quitar una x acá y nos va a quedar en total este 4x, ¿de acuerdo? Ay, una disculpa. Este 4x nos va a quedar como un sobrante o un residuo. Pero aquí, ¿qué nos quedaría? Pues simplemente nos quedaría, al eliminar las x y simplificar, nos quedaría
x más 2. Si lo observamos bien, al dividir las x se elimina esta, va a quedar 1, x entre x me va a dar 1, por 2, 2. Y x al cuadrado entre x, por regla de potencias, cuando tenemos una división, a la potencia de arriba le restamos la potencia de abajo, y la potencia de abajo es 1, 2 menos 1, 1. Entonces me va a quedar x a la 1, que es x. Por lo tanto, me va a quedar x más 2 y aparte el x más 4. Este es un residuo que a mí no me va a interesar en lo mínimo. Este es x más 2, es decir, nuestra función, nuestra asíntota, no existe ahorita una asíntota horizontal, va a ser una asíntota oblicua. Va a estar en y igual a x más 2. ¿Qué hicimos? Simplemente dividimos la función de arriba entre la función de abajo y nos da como resultado x más 2 con un residuo de 4 entre x. Si yo tomo y grafico x más 2 aquí, nos va a dar esta línea esta línea vertical. Déjenme cambiarle el color para apreciarlo mejor y hacerlo más fácil. Y aquí, si observamos bien, esta línea jamás va a tocar a nuestra gráfica. Jamás. En ningún momento la toca. Y ahí es como podemos apreciar cómo se genera una asíntota oblicua. ¿Por qué oblicua? Porque aquí se genera esta curva oblicua que nos da esta simetría, podríamos llamarle así, entre esta parte y esta parte de la gráfica. Son la misma gráfica en sí, pero vemos como estas dos líneas las dividen generando un efecto de simetría entre ambas. Vamos a ver un ejemplo más, un poco más sencillo por decirlo de alguna manera. Para ello vamos a borrar todo lo que tenemos acá y vamos a poner la siguiente función. F de x va a ser igual a x al cuadrado menos 1, todo dividido. Déjenme corregir. Como decía, x al cuadrado menos 1 entre x más 2. Como siempre, aquí vemos nuevamente que nuestra n es igual a 2 y n es igual a 1. Aquí se genera esta gráfica. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo calculamos nuestra asíntota oblicua? Bueno, tenemos que hacer la división de x cuadrada menos 1 entre x más 2. Vamos a hacer una división como muchos ya sabemos. X cuadrado, déjenme irme un poco más abajo para que no nos estorbe lo demás. Borra esto, lo mandamos para arriba para que no nos estorbe y podamos tener, ahí está, la pizarra en blanco. Como les estaba comentando, aquí tenemos que nuestra función está compuesta por x cuadrada menos 1, perdón si sale algo chueco, entre x más 2. Muy bien, aquí para poder descubrir la función que va a generar esa línea vertical que genera nuestra asíntota oblicua, tenemos que hacer esta división que hallamos aquí directamente. Entonces, hacemos x cuadrada, vamos a hacerlo bien, o lo mejor que me salga, menos 1 entre x más 2. Estoy haciendo este tipo de división porque muchos ya la conocemos. Para algunos es más fácil manejarlo así. Si conoces otra manera de hacer estas divisiones, adelante, puedes hacerlas sin ningún problema. Esta es la manera que
para mucha gente, muchos alumnos se les ha hecho más fácil entender estas divisiones. Aquí tenemos que centrarnos directamente en este término y en este término. Entonces, ¿qué número multiplicado por la x me va a dar x cuadrada? Pues en este caso, x por x, x cuadrada. Y hacemos la multiplicación correspondiente. X por x, x cuadrada. Ahora, x por 2, pues 2x. Aquí no tenemos con quién acompañar al 2x, entonces lo que voy a hacer es mover este 1 más hacia la izquierda. Aquí tenemos entonces más, podríamos llamarle 0 por x, porque todo número multiplicado por 0 es x, es mi comodín. Y hago la multiplicación, x por 2 me va a dar más 2x. Y ahora lo que tengo que hacer es a esto de acá arriba restarle lo de acá abajo. Entonces le cambio los signos, menos x, vamos a borrar este más, y le vamos a poner menos x cuadrada menos 2x. Muy bien. Hacemos la suma correspondiente, estos se eliminan y aquí me va a quedar menos 2x menos 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por x me va a dar menos 2? Mucha atención porque aquí tenemos menos 2. Por lo tanto, automáticamente sabemos que es menos 2. Entonces, x menos 2 nos daría esto. X menos 2 por menos 2 por x me va a dar menos 2. X. Menos 2 por menos 2 me va a dar menos 4. Muy bien. Aquí restamos a lo de acá arriba, vamos a restar lo de abajo. Cuando digo restar significa que a lo de abajo le vamos a cambiar el signo a cada término. Y hacemos lo correspondiente. Estos se eliminan y menos 1 más 4 nos va a dar 3 positivo. Este es nuestro residuo. No me interesa el residuo. A mí el número que me interesa, y lo voy a marcar con este color rojo, es este de acá arriba. Este es el que me interesa, esta nueva función, x menos 2. Entonces me voy a mi graficadora y hago lo siguiente. Pongo x menos 2. Y aquí directamente vemos cómo se genera esta diagonal a la cual, por más que veamos, nuestra gráfica nunca la va a tocar. Ahí entendemos cómo encontrar, no realizar, cómo encontrar nuestra asíntota oblicua. Muy bien, por ahora es todo, chicos, y espero puedan practicar.